discoteques matinals han sigut la gran novetat dels últims anys. Fan possible que la nit es torni inacabable. Així i tot, hi ha gent que treballa. Buenos días, camarada. ¿Desde cuándo estás trabajando aquí? Hace 7 meses. Bueno, ¿y qué horario tienes generalmente? Los viernes desde la 1 hasta las 10 o las 11 y los domingos desde las 8 hasta las 4 o las 5, según cuando se vacía. ¿Cómo es la gente que suele venir aquí a esa discoteca? De todo, hay de todo. Los viernes gente un poco más mayor y eso, y los domingos gente que viene de Chocolate, de Barracas, Puzzle, de todos los sitios. ¿Qué es lo que fas tú generalmente así? Pues nada, controlar a la gente, que no se drogue y eso. Y a los pesados que no den la vara y nada, y que esté todo más o menos limpio. ¿Qué problemas sueles tener con la gente? Nada, pocos. Normalmente es que están durmiendo o algún desfasadito que va molestando a las tías y eso. Normalmente tenemos pocos problemas. ¿Cuál es el día, digamos, más conflictivo por la gente? ¿Cómo? ¿El día más conflictivo cuál es? Pues los viernes, porque viene mucha gente que va muy borracha, gente que no suele salir, entonces es gente mayor, de 30 años y tal, de los pueblos de alrededor, y entonces es el día más conflictivo que tenemos. Suelen haber bullas, van molestando a la gente y eso, es el día más conflictivo. A les 2 de la vesprada, mentre moltes famílies valencianes estan fent la paella de diumenge, la sala està plena i al pàrquing es viu un ambient molt especial. Estos escenaris, paral·lels a les discoteques de la Marjal, han adquirit vida pròpia. Hi ha fins i tot adolescents que s'han despertat a primera hora per vindre. No puedes hablar, ¿por qué? Porque estoy afónica. Se ve a la vista, ¿no? Bueno, se oye. ¿Qué representa para ti Valencia? Yo qué sé, que como Valencia no hay ningún sitio de España. Yo es que soy valenciana y no sé, muchas cosas. Todo, para mí todo. Valencia, pues fiesta, buena gente y no sé. Uy, lo mejor de aquí. Pues mucha fiesta, mucha gente, mucho ambiente, mucha diversión, mucho de todo. ¿Sabes qué es lo que beben los pingüinos? ¿No lo sabéis? Licor del polo. De hecho, mira, ahora mismo vamos a entrar a una de los parkings, en este caso, de una de las salas míticas de la Ruta del Bacalao, y aparte una de las que pariera este eslogan, como era Heaven. Mirad aquí, madre mía, cómo está esto. Joder, da pena ver esto así desde así abandonado, ¿eh? Madre mía, qué lástima. Esto, os puedo decir que era la discoteca Heaven, una discoteca que abría por las mañanas, y aquí la verdad es que, bueno, pues, esto lo de aquí arriba, se me ponen los pelos de escarpia simplemente de verlo. Por ahí arriba se metían los coches, parking aquí arriba, parking aquí abajo, unas fiestas que se montaban allí dentro tremendas, aquí dentro del parking también. Toda esta carretera, una procesión de coches que venían de fiesta, y dentro, bueno, aquí había un ambientazo tremendo. Esto era un poquito la esencia de la Ruta del Bacalao. La música. La música.